acumulativa. Mientras están trabajando, chiquillos, hoy día, mientras trabajan junto a mí, yo voy cargando en Classroom las notas de la prueba 6. Y, a su vez, en la tarde les va a llegar un correíto con la corrección de la prueba y con la pauta de corrección para que revisen en qué se pudieron equivocar. Y cualquier duda que tengan con la corrección, lo vemos el día miércoles. Vamos a empezar la clase el día miércoles revisando la corrección de la prueba. El profe sabe que en esta pregunta no estoy seguro por qué me puso malo o por qué está malo. ¿Podría explicar? Así que les invito a que cuando les llegue el correo con la corrección, revisen lo que se equivocaron, revísenlo con la pauta. Y si tienen todavía alguna duda, lo vamos a revisar el día miércoles. Bien, chiquillos, con título de la clase a repasar para la evaluación 7, parte 1. Esta es la primera parte del repaso para la prueba del día lunes de la otra semana, así que les pido que en su cuaderno inmediatamente coloquen el título de la clase del día de hoy. Rápidamente. Otra cosa, chiquillos, que me di cuenta en la prueba fue que tres personas, tres de ustedes, no me mandaron todas las fotos de la prueba. Y me di cuenta porque faltaban algunos ejercicios que resolver, o estaba la prueba mandada las fotos hasta la mitad. A esas personas les voy a mandar un correo hoy día también en la tarde, y también a su apoderado, también para que porque muy probablemente su papá lo había estado con ustedes mientras hacían la prueba, para que me manden las fotos que faltan, porque hubo tres personas, no voy a decir obviamente quiénes fueron, que si bien tenían todo bueno en su prueba, no mandaron toda la prueba. Les faltó, por ejemplo, mandar el último ítem, o les faltó el primero, se confundieron solamente al mandar las fotos. Así que para que no les vaya mal, a esas tres personas les voy a mandar un correo hoy día en la tarde también, para que puedan ahí, ¿cómo se llama? Mandarme por el mismo correo las fotos de las que les faltan de la prueba para que no les vaya mal. Por eso, si es que a esas personas no les llega la corrección de la prueba, es porque le tengo que hacer ese detallito para que me manden la nota, luego las fotos que faltan para que puedan tener una buena nota. Chiquillos, ¿estamos listos con el título de la clase? Sí. ¿Sí? ¿Todos y todas listos con el título? Florencia, ¿es una pregunta o una respuesta? Sí, sí, lo sé, Florencia, si tengo tu nota lista, si todos están listos. Yo tengo aquí anotados los pendientes, los que tengo que volver a avisarles que me manden las fotos que les faltaron. Tengo todo listo. Por eso les digo, si no les sale su nota de la prueba, y cuando les mande se las mande, es porque, ¿cómo se llama? No la han entregado, o les faltaba alguna partecita ahí de las fotos, y tenemos que corregir ese temita. Pero no se asusten, chiquillos, que todavía tenemos tiempo para corregir ese detalle de la evaluación. Así que si a alguien le falta, obviamente me la puede mandar. Y lo corregimos. Bien. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a anotar el objetivo como siempre, que es lo primero que hacemos siempre. Vamos a hacer una actividad. Chiquillos, no me empiezan a preguntar si esta actividad les llegó entera. Cuando les llegue, si no les llega la nota, si no les llega el correo avisándoles que les faltó algo, no hay problema. Así que
No necesito que me pregunten, profe, llegó la mía, porque si no vamos a estar toda la hora haciéndolo. Si quiere estar seguro, métase al Classroom de nuevo y vea si están todas las fotos. Pero tranquilidad, chiquillos, que yo ya sé quiénes son, no hay problema. Bien, como les decía, vamos a hacer el hacer ahora, luego del objetivo, que vamos a hacer un repasito de la materia de la semana pasada, de lo que estuvimos viendo de calcular promedios con los gráficos. Al final, chiquillos, mi calculadora estaba aquí en mi casa, aquí la tenía, no se me había perdido. Vamos a ejercitar durante el resto de la clase y al final vamos a hacer nuestro ticket de salida. Chiquillos, al igual que el otro día, como la clase va a ser una clase más lenta, porque va a ser más de práctica, no va a haber break otra vez esta semana, esta clase, porque vamos a estar trabajando de a poquitito, vamos a darnos el tiempo para copiar, para esperar, para trabajar, así que no va a hacer falta el break porque vamos a estar ahí trabajando a un ritmo que no nos va a apurar tanto y no nos va a cansar tampoco. Y al final, nuestro ticket de salida, donde va a haber una pregunta muy, muy importante. Bien, tíos, el objetivo de la clase de hoy va a ser nada más y nada menos que reforzar los conceptos aprendidos sobre estadística. Porque recuerden que la prueba, tal como salía en el temario que les subí el otro día al Classroom, entra toda la materia de estadística, partiendo desde lo que es una población, de qué es la muestra total, cuáles son las variables cualitativas y cuantitativas, que igual lo podemos ir repasando de las clases anteriores, lo de las tablas, los gráficos y el promedio. Es decir, vamos a partir de muy al principio hasta lo que hemos visto ahora. Así que anoten el objetivo de la clase de hoy y vamos a ir con todo lo que tenemos que ejercitar. Me avisan cuando esté listo con el objetivo, chiquillos y chiquillas. Gracias, Mariana, por escribirlo para los que llegaron después. Listo, tío. ¿Ya los demás cómo van? Ya vamos a esperar. Repito, Listo. chiquillos. No es un objetivo tan largo como para que se demoren. Listo. Listo. Ya. ¿Listo? ¿Todos listos? Sí. ¿Sí? Ya, entonces vamos con la actividad de hacer ahora, pues chiquillos. Vamos a repasar lo que hemos estado viendo la última clase, calcular el promedio, pero ocupando información de los gráficos. Así que vamos con ello. Recuerden que el hacer ahora no es necesario notarle. Entonces, como dice, pero antes del repaso, un repasito un poco más corto de la clase pasada. Dice, a partir de los datos de las gráficas, determina la cantidad promedio de pintura vendida en un día. Entonces, ¿todos se acuerdan cómo calcular el promedio con la tabla, chiquillos, con los gráficos? ¿Cómo se sacaban los datos del gráfico? Sí. ¿Florencia? Tío, es que no, que responde Benjamín porque, o sea, no, yo no iba a decir algo con la clase, entonces... Florencia, no te responde entiendo Benjamín. nada, no te entiendo nada de lo que me dijiste. Trata de hablar un poquito más claro. ¿Me escucha, tío? Ahora sí. No, es que le digo que el Benjamín responde porque yo no le voy a decir algo sobre la clase. ¿Por qué? No, porque, o sea, cierto que en el trabajo que mandó usted, cierto que aparecían estos mismos cositos y ejercicios, ¿cierto? Entonces, como yo no había estado, o sea, en las clases, se me había olvidado. Entonces, solamente era eso porque tenía problemas con eso, pero ya lo resolví.
Ya, es que Florencia, si no habías estado en clases, tienes que ponerte al día con viendo las grabaciones, revisando las clases de nuevo, y si todavía tienes dudas, preguntarme después. Recuerden, chiquillos, que si ustedes faltan alguna clase por cualquier cosa, si están enfermos, cualquier cosa, tienen que revisar las clases en el Classroom, mirarlas, copiar la materia en el cuaderno, pues, ir viendo la clase completa, porque se explica todo con harto detallito, y si aún así tienen dudas, tienen que después preguntarme, pero no pueden preguntarme si es que todavía no han revisado la materia. Bien, chiquillos, ¿se acuerdan cómo calculamos el promedio en este caso? Sí, sumando todos los números que eran de las barras. ¿Ya? En este Y caso, después Benja, llegando el resultado con la calculadora. claro, y Y, ahí la calculadora nos ayudaba. Espérenme, chiquillos, que voy a activar la pizarrita. Ahí la calculadora nos y eso ayudaba no se bastante. hace, ¿cierto? ¿Cómo? Eso no se hace, así. Lo vamos a hacer, pero no lo vamos, se hace, pero no se anota. Lo que viene después, sí. Ya. Entonces, el Benja nos dice que lo primero que hay que hacer es que tenemos que sumar los valores de las barras. Entonces, Joaquín Miranda, ¿cuántos galones se vendieron de látex, de pintura látex? Joaquín Miranda, ¿está por ahí? ¿Pueden escribirlo o abrir el micrófono? ¿Está Joaquín? Sí. Ven ahí, sí, cuando los pillos si están atentos o no. Yo, por favor. Bueno, levantó la mano. Ay, Corea. Ya, dímelo, pero antes que todo, Benja, para sacar el promedio, ¿podemos llegar y poner números o hay que poner un simbolito antes? Un simbolito con una X y una línea arriba. Exacto, el simbolito promedio que era la X con la rayita, antes que todo. Entonces, ahora sí, Benja, ¿cuántos galones de látex se vendieron ese día? 80. 80. Luquitas, ¿cuántos galones de esmalte sintético se vendieron ese día? 70. 70. Mariana, ¿cuántos galones de esmalte al agua se vendieron ese día? 100. Y Julieta, ¿cuántos galones de barniz se vendieron ese día? Viendo el gráfico. ¿Ven, chiquillos, cómo los voy pillando si me están prestando atención o no? Yo sí. Alonso, ¿cuántos galones de barniz se vendieron ese día? 40. 40, muy bien. Entonces, todos esos datos se sumaban y luego se dividía por la cantidad de barritas que habían. Solo para este caso se dividía por la cantidad de barritas. ¿Y cuántas barritas hay, chiquillos? ¿Cuántos tipos de pintura? 4 tipos de pintura. Entonces, les pido que rápidamente, con su calculadora, sumen los galones, los galones vendidos. Listo. ¿Cuánto da esa suma, chiquillos? ¿Alguien me la puede decir rapidito? 72,5. No, solo la suma, Mariana, no la división, todavía no. Vamos paso por paso. ¿Cuánto da la suma de los galones, chiquillos? Levantando la mano, ¿quién me podría decir? Si hago solo la suma de arriba de la fracción, ¿cuánto da esa suma? 290. 290, muy bien. Y ahora, chiquillos, sé que algunos ya lo van haciendo rápido, pero para los que todavía les cuesta, es importante que vamos repasando paso por paso. Entonces, 290, súmalo de arriba y se divide por los 4 tipos de pintura. ¿Y eso cuánto daba, Mariana, la división? 72,5. 72,5. Muy bien. Entonces, como esto es un problema, la respuesta sería, por ejemplo, ¿quién me podría dar una respuesta en palabras de esta pregunta? Podría ser ¿quién podría ser? La Inger. Inger. ¿Una respuesta a esta pregunta, Inger? ¿Qué se te ocurre? Miren cómo los voy pillando, chiquillos. Prestar atención. Prestar atención en clase, que a cualquiera le puede tocar. Lucas, una respuesta. Dale tú. Ay, es que hay. Espera ahí.
Se vendieron 72,5 galones de pintura en un día. De pintura En un día. en un día. Pero, ojo, que esto es en promedio. Acuérdate que eso es promedio. Entonces, siempre cuando hagan redacten una respuesta, chiquillos, de cálculo del promedio, deben colocarle de alguna parte en promedio, porque si nos están pidiendo el promedio de algo, la respuesta tiene que mostrar que es en promedio. Estaba bien tu respuesta, Luquitas, pero tienes que agregarle siempre en Ya. promedio. Me había ¿Ya? olvidado de eso. ¿Ya? ¿Tan claro para los demás, chiquillos, que eso es muy importante a la hora de redactar una respuesta? Sí, Cuando se habla de promedio, tiene que estar en la respuesta el en promedio, porque eso nos recuerda que estamos justamente hablando de el promedio de los datos. Ya. ¿Refrescamos la memoria con esto, chiquillos? ¿Sí? sí, Ya. Chiquillos, entonces, vamos al repaso, que esto es lo que sí vamos a ir trabajando todos juntos. Y como bien les acabo de decir, a cualquiera le puede tocar. Así que vayan copiando los ejercicios que vayan a ir apareciendo y vayan resolviéndolo conmigo. Miren que esta práctica de hoy es una práctica guiada, es decir, yo los voy a ir ayudando y ya el día miércoles van a tener que repasar solitos para la prueba, porque van a estar trabajando en clases en la guía, tanto los que estén en la casa como en el colegio, porque el miércoles ya estamos todos volvemos a la presencialidad, todos van a tener que trabajar en la guía, los que estén en el colegio les toca ir esta semana y los que estén en su casa. Luquitas. Son dos cosas. Uno, esta clase va a ser puro ejercicio. Sí, y la próxima también. Ya. Y la segunda cosa, le tengo una sorpresa. ¿Cuál? De que el miércoles me va a ver. Ay, qué bueno que te voy a volver a ver, Luquitas, qué rico. Aunque no esté en otra semana, aunque esté en otra semana. No importa, pero si quieres, si puedes venir, quieres ir al colegio, no hay problema. Todos vamos a estar súper felices los profes y yo también de verte. Ya. Entonces, ponemos, De hecho, el profe Sebastián Molina ya lo vi. recordemos levantar la mano para hablar, por favor, chiquillos. No, respetemos los turnos, por favor. Entonces, chiquillos, anoten en su cuaderno a repasar para la prueba. Anoten eso. Y vamos con el ejemplo, ejercicio número 1. Me avisan cuando tengan anotado lo que está ahí. Listo. ¿Listo? ¿Los demás? ¿Y las demás? listo, tío. Ya, entonces, a copiar el primer ejemplo, anote la tabla y todo, como siempre lo hemos hecho, todo. Póngale ejercicio 1, primero anota esta parte de aquí que estoy marcando con el puntero, luego las preguntas y al ladito de todo anota la tabla. ¿Qué dice la tabla? Dice, la tabla muestra las precipitaciones, o sea, la lluvia, caída en una ciudad. A partir de lo anterior, vamos a responder esas 3 preguntas. ¿Se escribe lo de la tabla muestra y esas cosas? Todo se escribe. El ejercicio, si queremos hacerlo, tenemos que entender, para repasarlo, tenemos que entender bien de qué trataba y no dejar nada sin anotar. Voy a arreglar la pregunta porque estaba mal, chiquillos. Me dejan arreglar la pregunta, chiquillos. Queda un poco cortada. ¿Cómo lo arreglo para que no quede cortada? Vamos a correrlo para arriba. Ahí sí. Ya. Ahora sí, chiquillos. Estaba equivocada la pregunta, pero ahora está arreglada. Entonces, cópienla. Voy a dar 5 minutos para que lo copien y lo vamos a resolver después todos juntos. Así que 5 minutitos para copiar y luego lo revisamos. Mientras tanto, yo voy a estar subiendo sus notas al Classroom para que las vean prontito. Así que Florencia, 5 tu minutitos. micrófono. Sí, Florencia, tu micrófono está abierto para que lo cierres.
Ya, a copiar aquí 5 minutitos, mientras yo voy a estar con las notas. Si hay algo que no se entienda, me lo van diciendo. ¿Se hace la tabla? Todo, recuerden, la tabla, inclusive, si estamos haciendo un ejercicio de tablas, tiene que estar la tablita para saber a qué hace referencia. Y no se olviden también de hacer la tabla. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, ¿está Yo listo? ¿Está voy en la copiado todo? tabla. ¿Ya? Rapidito, Estoy chiquillos. copiando. ¿Ya? ¿Lucas? No entiendo eso de lo que dice. ¿Cuántos milímetros cayeron esa semana? Se refiere a cuánta lluvia cayó esa semana. El total de milímetros. Ya. Y eso O ya sea, sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? Pero o sea que ahí en paciencia. la tabla tengo que sumar lo que dicen Así milímetros. es. Ya. Sí. Pero si alguno ya copió y lo quiere ir avanzando, hágalo por mientras, porque después lo vamos a revisar, vamos a ir trabajando todos juntos de todas maneras. Así que, tranquilidad. Ujú. ¿Dónde estoy? Acá está. ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Ya todo copiado? Ya pasaron los 5 minutos, así que vamos a... No, tío, espérame. Ya. Chiquillos, un minuto más. No puedo esperar más porque tengo que hacer todos los ejercicios hoy día.
tengo que repasar todo todito para que nos quede claro para la prueba. Mientras yo voy revisando, estoy poniendo las notitas en el Classroom. Ahora Recuerden sí. que las notas las coloco como mensaje privado en el Classroom, así que tienen que mirar ahí esos mensajes privados dentro de la misma tarea, de la misma prueba, para que así ustedes puedan ver qué notas se sacaron. Y les dejé la nota y un mensajito diciendo que la corrección de la prueba se va enviada a su correo. ¿Cualitativa era lo que se escribe? Lo vamos a revisar ahora, Joaquín. Justamente tenemos que revisarlo porque eso fue lo que más tuvieron confusiones para la prueba. Ya, vamos entonces con la revisión. Haciendo el ejercicio, como les dije, esta práctica es conjunta, así que vamos a ir trabajando todos juntitos esta parte. Bien, vamos a poner la pizarrita. Dice, la tabla muestra las precipitaciones caídas en una ciudad. A partir de lo anterior responde, ¿cuántos milímetros cayeron esa semana? Y en Luquitas ya nos adelantaba, chiquillos, qué hay que hacer. Si queremos saber cuánta lluvia cayó toda esa semana, que son los milímetros, mm de milímetros, acordémonos de la materia, chiquillos, de transformación de unidades, que era mm. Ahí tenemos un pequeño repasito de esa materia. Vamos a calcular. Y como dijo el Lucas, ¿nos puedes repetir qué hay que hacer ahí para sacar cuántos milímetros cayeron? Hay que sumar todo lo que está ahí en la palabra milímetro. Los números. Claro, de la lluvia de cada día, ¿cierto? Eso. Florencia, ¿qué pasó? Que tío, mire, es que no me cae la tabla, mire. A ver. Mire, espéreme. No sé si va a aparecer así el tío. Ah, espéreme. Ah. Ahí. Tienen que, por último, hazla en otra hoja o al ladito, o primero haz la tabla y después copia, pero la idea es que les quepa todo. Ah, ya, ok. Bien. Entonces, sumamos la cantidad de lluvia de todos los días de la semana. 3 del lunes, 2 del martes, 5 del miércoles, 7 milímetros del jueves, 6 del viernes, 4 del sábado y 1 del domingo. Si sumamos todas esas cantidades de lluvia, ¿cuánto da? ¿Qué me podría decir cuánto le dio toda esa suma? 28. 28. Vamos a probar. 28. Entonces, da 28. Como es una pregunta, ¿cómo le redactaríamos una respuesta bonita ahí? Yo puse 28 milímetros de agua cayeron. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? Me dice 28 milímetros de lluvia cayeron. ¿Cuándo? ¿Qué dice la pregunta? En la semana. En la semana. Tienen que ser bien específicos, chiquillos, porque recuerden que los problemas matemáticos, cada vez que uno coloca una pregunta, la respuesta tiene que, cada vez que uno hace un problema, la respuesta del problema tiene que conectar a la pregunta. Si ustedes me colocan 28 milímetros de lluvia cayeron, eso no responde completamente a mi pregunta, porque esos 28 milímetros pueden haber caído en un día, en 2, en un mes, en un año. Tienen que colocarle ese apellido, como antes cuando le decíamos el promedio. Ahora, esa semana también esa palabrita, aunque sea cortita, lo va a hacer así. Entonces, redacten una respuesta para esa pregunta con esa información. Pero tiene que básicamente decir que en una semana cayeron 28 milímetros. Y acá nos vamos a detener, chiquillos, porque tenemos que tener mucho cuidado porque algunos se confundieron esto en la prueba. La variable en las tablas siempre es el lado izquierdo de la tabla. Este lado, el que estoy marcando ahí, es el que uno tiene que mirar para ver qué variable es. No el de la derecha, porque estos son los datos. Esta parte de aquí es el dato. El dato no tiene variable, no es cualitativo o cuantitativo. Entonces, siempre en una tabla tienen que mirar esta columna, la columna izquierda de la tabla, para saber qué variable es. Y teníamos dos opciones, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa, la que era con n de cantidad, representa números. Es decir, si la columna izquierda de la tabla son números,
los días se representaron como números, la variable sería cuantitativa. Mientras tanto, si la variable cualitativa con L de letras, si la columna izquierda está representada con palabras, con letras, la variable es cualitativa. Acuérdense, mirar la columna izquierda de la tabla y ahí fijarse si es cuanti o quali. Si es cuantitativa, esta columna tendría que estar representada con números. Si es cualitativa con L, tiene que estar representada con palabras. Entonces, a partir de eso, Camila Figueroa, ¿qué variable sería esta tabla? Cami. ¿Ven cómo los pillos, chiquillos? Yo voy a estar anotando a los que no están... Cami, según lo que acabo de explicar, ¿esta tabla tiene una variable cuantitativa o cualitativa? Mirando a la columna izquierda. Cualitativa. ¿Todos de acuerdo con la Cami? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mirando a la columna izquierda de la tabla, podemos observar que son palabras, son letras al final, con L de cualitativa. Entonces, ¿qué tipo de variable utiliza? Utiliza la cualitativa, una cualidad, una característica en palabras. La cualitativa. Este puede escribirlo un poco más extenso, pero ¿se dieron cuenta, chicos, la diferencia? ¿Y se dieron cuenta cómo fijarse cuál variable es cuál? ¿Les quedó un poco más claro a los que tenían dudas con esto? Porque sé que varios de ustedes el otro día todavía me decían que tenían dudas. ¿Les quedó más claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. ¿Sí? La Florencia, la Inger, el Joaquín Cortés, la Mariana, la Sofi, la Violeta, la Monse, el Sergio. ¿Sí? ¿Sí que sí? Ya, entonces acuérdense, mirar siempre la columna izquierda de la tabla y si tiene letras o palabras, vamos a saber si es cualitativa si tiene palabras y cuantitativa si tiene letras. Bien, tercera pregunta dice, ¿cuáles son los 2 días con mayor cantidad de precipitaciones? ¿Qué me podría decir uno de esos dos? Levantando la mano. Florencia. El viernes. El viernes es uno. Lucas, ¿cuál sería el otro? El jueves. Viernes y jueves, entonces son los días con más precipitaciones. Me está quedando rara la... Yo está como puse quedando- jueves y viernes son los días con mayor cantidad de precipitaciones. Sí, también es una forma de escribirlo. El tema es que tienen que decir que sea más, mayor. Está bien dicho igual. No vamos a tener precipitaciones. Ahí sí, estoy escribiendo muy mal hoy día. Precipitaciones. Estoy escribiendo como día lunes. Ahí sí, precipitaciones. Muy bien. Entonces, esa parte igual tiene una ventaja, chiquillos, porque es solo observar. Es solo observar la tabla y mirar los datos. Así que si son capaces de mirar eso y diferenciarlo bien, no tendríamos problema. Bajen la mano nomás, chiquillos, Lucas y el Alonso. Después, en la siguiente lo vamos a revisar. Muy bien. ¿Quedó claro? Chiquillas y chiquillos. Sí, tío. ¿Clarito, clarito? Muy bien. Vamos al segundo ejercicio, entonces. Vamos a ir alternando un gráfico y una tabla para que no practiquemos tanto de uno hoy día o del otro. Profe, Ay, me asustaste. ¿Qué pasó? es que en esta yo creí que era cualitativa, no cuantitativa. Y es cualitativa. Si dijimos cualitativa, Ah, no sé. perdón, al revés. No, acuérdate.
Alonso, yo creo que te confundiste porque viste esta parte de la tabla, ¿cierto? Sí. Mira, algo que debo reconocer que no me acuerdo si les dije en algún momento, pero en la tabla, para poder saber cuál variable es cuál, hay que mirar siempre la columna izquierda de la tabla, esta. Creo que no lo dijo. ¿No lo dije? O solamente lo No, no trabajamos, lo dijo. solamente lo trabajamos sin decirlo, y yo me di cuenta que ustedes lo iban entendiendo, pero para que lo sepan, siempre hay que mirar el lado izquierdo de la tabla para poder identificar qué variable es cuál, ¿ya? Entonces, Ahora sí entendí. ya, acuérdense, si quieren anotarlo en su cuaderno, vamos a ver aquí, dato extra, lo voy a dar en el chat para que lo anoten en su cuaderno. Se debe mirar la columna izquierda en una tabla para poder identificar, qué tipo de variable utiliza. Bien. Y dejamos como un dato extra, que es importante, no estamos tarde para poder hacerlo, pero anótenlo en su cuaderno para que no se nos olvide. Mientras tanto, vamos a pasar a la siguiente. Como les dije, chiquillos, vamos a ir alternando una tabla y un gráfico para que vayamos repasando lo de la mejor manera ambos. Así que vamos con el ejercicio número 2. Y miren, apareció un gráfico, con las barritas en horizontal. Acuérdense que nosotros repasamos que los gráficos pueden ser las barritas horizontales o verticales. Nuevamente, ahora voy a dar un poco más de tiempo porque el gráfico tarda un poco más en escribirlo. Voy a dar 8 minutos para que, bueno, 7 en verdad, 8 es mucho. Voy a dar 7 minutos para que anoten todo, gráfico incluido, y lo vamos a revisar en un momento más. Así que anotar. Luego del dato extra, ejercicio número 2, y lo anotan. Y volvemos en un momento para que podamos trabajar. Si alguien ya lo anotó y ya quiere ir haciendo las respuestas, hágalo, pero sin comentarlas en el chat o en el micrófono para que los demás también puedan ir pensando. Así que anotarlo. 5, 6, 7 minutos, vamos a ir dependiendo cómo vayan avanzando. Anotar. Mientras tanto, yo voy a seguir colocando sus notas. Qué curioso, 10 personas dijeron que tienen 10 años. Sí, son coincidencias. Se da mucho en los gráficos. Profe, ¿lo de abajo son las edades o lo de arriba a la izquierda? A ver. Los de arriba a la izquierda. Ah, ya. Fíjate. Déjame volver. Esto, fíjate, edades va con esa y cantidad de niños va con esta. Aquí es al revés, como la gráfica. Si las barritas están al revés, todo se lee al revés. Ya, anotando. Profe, dice el gráfico se muestra en vez de el gráfico muestra. Ah, verdad. Vamos a borrarlo al tiro. Dicho, en el gráfico se muestra, por eso me sobraba esa palabra. Ahí sí. Gracias por la corrección. Ahora sí. Y sí, dice Olimpiadas, porque así se debería pronunciar. No es Olimpiadas, es Olimpiadas.
El tilde va en la I. Pero todo el mundo le hizo limpiadas, así que da lo mismo. Anotando. Tíos, por mientras, ya le mandé las notas a todos los que estaban con su prueba completa ya revisada para todos. Si no les llegó la nota y ustedes lo mandaron, Sí, a sin mí hacer, sí me llegó. sin hacer ni un comentario, chiquillos, de la nota ni de que les llegó o no, esperen que durante el día les va a llegar ese correo avisándoles que deben mandarme las fotografías de las preguntas que faltaron, porque yo me di cuenta que les faltó, porque incluso algunos cuando fotografiaron su prueba se notaba que les faltaba venía la hoja que venía, pero no la subieron. Así que durante la tarde yo les voy a mandar un correíto, porque ahora no alcanzo porque más ratito tengo clases de nuevo. En la tarde les va a llegar un correo diciendo, deben mandar las imágenes que faltan. Y obviamente los que están pendientes con la prueba también colocarse al día para que tengan su nota lo antes posible. Estoy terminando de mandar las últimas notas. Mientras tanto, vayan copiando. Vamos a dar 3 minutos más para que terminen de copiar. Vamos, súper bien en el tiempo, chiquillos. Son las 11 y nos queda media hora de clase, así que alcanzamos de más a hacer por lo menos uno más. Y si no, los que faltan, los dejamos para la guía. Los hacen en la guía. Profe, ¿por qué cambió el estilo de la tabla? Antes era Porque, otro estilo. porque las tablas, esto recuerdo que sí lo vimos en algún momento. Me refería a que en el anterior ejercicio tenía otro estilo, mucho más cómodo. Porque ahora es gráfico. Dije antes, Joaquín, que íbamos a hacer una tabla, un gráfico, una tabla, un gráfico para tratar de repasar por parejo las dos cosas. Y también coloqué una gráfica distinta a las de siempre, con las barritas ahora en horizontal, para el lado, en vez que para arriba y para abajo, para que también practiquen que hay dos maneras de tener las gráficas. ¿Ya está listo, chiquillos? ¿Está copiado? ¿O no? ¿Falta todavía? Falta un poco. Ya. 2 minutitos más. No podemos atrasarnos tanto tampoco.
entonces, chiquillos. Dice, gracias a la corrección del Joaquín que me había dado cuenta de ese detalle, dice, el gráfico muestra la cantidad de niños que participan en las Olimpiadas de Matemática. A partir de lo anterior, responde. Como bien se dio cuenta, ¿quién fue el que me preguntó si la cantidad de niños estaba arriba, a la izquierda o abajo? Yo, Ya, como me preguntaron delante, al ser un gráfico que tiene las barritas para el lado y no para arriba, ahora los datos se ven al revés, es decir, ahora las frecuencias están abajo, ahora están aquí, y los datos y las variables están acá. Es decir, tenemos que, como por así decirlo, dar vuelta al gráfico para poder hacerlo. Déjenme que estoy buscando el lapicito. Vamos a ocupar otro color ahora. El mismo color que el verde de la gráfica que me gustó. Dice, ¿cuántos participantes tuvo? He dicho tuvo, no tuve. Perdón. Mi teclado no quería ayudarme a escribir ese día, parece. ¿Cuántos participantes tuvo esta Olimpiada? ¿Qué habría que hacer para poder sacar cuántos participantes tuvo esa Olimpiada? Levantando la mano, chiquillos. ¿Qué habría que hacer para poder sacar cuántos participantes hubo en esa Olimpiada? ¿Alonso? Sumar ¿Sumar qué? la cantidad de niños. Por cada edad, ¿cierto? Sí. Vamos entonces viendo. Lo voy a hacer acá arribita. Ustedes lo pueden ir haciendo conmigo igual. Alonso, tú mismo, dime. ¿Cuántos niños tenían 10 años? 10. Cata Márquez. ¿Cuántos niños tenían 11 años? ¿Cata? ¿Cuántos niños tenían 11 años? Entonces la Cata no está. Agustín, ¿cuántos niños tenían 11 años? No fue yo. Ya, Luquita, espérame, démosle la oportunidad a los demás también que quieren participar. Y así voy viendo si están prestando atención o no. Yo sé que tú y varios de ustedes están prestando atención, pero necesito que a los que nombre respondan. Lleva la Cata y el Agustín. 20. Ya, 20, muy bien. Lucas, ¿cuántos niños tenían 12? Con 12 años. 25. 25, muy bien. La Isidora Cabrera, ¿cuántos niños tenían 13 años? ¿Qué, perdón, tío? ¿Cuántos niños tenían 13 años, Isi? Mirando el gráfico. 10. 10, muy bien. Joaquín Cortés, ¿cuántos niños tenían 14 años? 20. 20. Y Montserrat Gallardo, ¿cuántos niños tenían 15 años? 30, muy bien. Casi escribo donde no se podía. Ahí sí. Entonces, tenemos la cantidad de niños para todos y cada uno de los rangos de edad que aparecían en la situación. Ahora nos queda más que Yo sumarle. recién acabo de terminar la No sé. tabla. Ya. Mariana, No se dio cuenta, tío, pero no dibujó la rayita en la X. es que no estamos calculando promedio, pues Mariana. Si dijera cuál es el promedio de niños, ahí se pone la rayita. Con la X. Acuérdate que cuando es ¿Y promedio dónde se hay pone- una X? Por eso, Joaquín, por favor, respeta el turno. La Mariana estaba preguntando. Mariana, como no nos piden el promedio, la X con la rayita no va. Esa solo se anota cuando se pide el promedio, ¿ya? Para que no se te olvide. Ok, tío. Bien, sumando entonces la cantidad de niños por edad, ¿cuánto nos da esa suma, chiquillos? ¿Alguien la hizo? Levantando la mano, por favor. ¿Cuánto da esa suma, chiquillos, de... Alonso, ¿cuánto da? 110. 110.
¿Todos de acuerdo con el Alonso? No, ¿Cuánto les dio a ustedes? o sea, es que todavía no termina la suma, pero hay un 25 y hay un 5, entonces en los demás no hay ningún 5. Pero Debe muy tener un 5. exacto, tiene que tener ahí terminar en 5 porque no lo sumamos con nadie. Revisa tu suma, Alonso. Revísala y vuelve a hacerla. ¿Alguien ya la terminó? Que podamos ver cuánto da. Yo ya la tengo, pero quiero saber si alguien más lo hizo. Yo la Tío, estoy yo subiendo. recién terminé. Levantando la mano. No puedo escucharlo si hablan todos al mismo tiempo. Florencia, No, es que tío, yo también recién terminé de hacer la tabla. es el gráfico, esto no es una tabla, un gráfico. El gráfico, lo siento. Luquitas, ¿cuánto fue? Yo estoy calculando de cuánto fue. Ya. Mariano, ¿lo sacaste? Sí, ¿Cuánto te dio? 115. Ahora sí, Eso estamos te iba a decir. bien. ¿Estamos de acuerdo con la Mariana entonces que 115? Alonso, ¿te diste cuenta que te equivocaste al sumar? Sí. Ya, pero el comentario que hace el Joaquín es súper interesante y es una técnica, el Joaquín sin querer hizo una técnica que es la técnica del cálculo mental. Si a mí me hacen sumar muchos números y todos terminan en 0 y uno termina en 5 o en cualquier número, obligatoriamente el resultado tiene que terminar en ese número. Si me hacen sumar, por ejemplo, 30 más 40 más 28 más 60 más 90, el único número que termina en algo que no sea 0 era el 68. Entonces, tiene que terminar en 8. Eso es una técnica de cálculo mental, así que muy bien ahí esa observación que hizo el Joaquín. Entonces, ¿cuántos participantes tuvo esa Olimpiada? Podremos redactar, por ejemplo, esta Olimpiada tuvo 115 participantes o 115 niños. ¿Qué variable ocupa, chiquillos? Esta está regaladísima. ¿Qué variable ocupa? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Las edades de los niños son números o palabras? Edades. ¿Las edades son números o palabras? Me confundí. Son números. Cuantitativas. Son cuantitativas, ¿cierto? Porque son números. Si hubiesen escrito las edades como en palabra 13, 14, 20, 15, 10, 11, 12, habría sido cualitativa. Pero aquí, como está escrito en palabras, perdón, en números, con n de números, ¿qué variable ocupa? Cuantitativa. Lucas, Pero tengo una pregunta. dime. En este caso, cuando, no sé si en esta pregunta de qué tipo de variable se utiliza, ¿cómo vamos a saber cuál variable es en un gráfico? Lo vamos a responder inmediatamente. Va a depender del gráfico. Cuando el gráfico, lo voy a anotar como dato extra, cuando el gráfico lo quitas y para todos, tiene las barras verticales, es decir, hacia arriba, así, como lo estoy mostrando en la cámara, se debe mirar la parte de abajo, los datos de abajo, para identificar el tipo de variable. Si el gráfico es como el de ahora, tiene las barras horizontales, se debe mirar los datos de la izquierda. Entonces, en este tipo de gráfico, las barritas, ¿cómo están? ¿Horizontales o verticales, chiquillos? ¿Están horizontales o verticales las barritas? Chiquillos. Vertical era que iba así como... Así. Ah, ya, eso era lo que le iba a preguntar. Ya. Entonces está horizontal. Entonces, ¿qué dice? Si el gráfico tiene las barras horizontales, se deben mirar los datos de la izquierda. O sea, Sí. aquí. Y estos, como son números, es cuantitativa. ¿Se entiende? Luquitas. Sí, que me había quedado la duda. Entonces, miren. Volvemos a en este caso, en este gráfico, el de delante, ¿cómo tiene las barritas? ¿Horizontales o verticales?
Verticales. Verticales, ¿cierto? Están así. Entonces, ¿qué dice? Cuando el gráfico tiene las barras verticales, se deben mirar los datos de abajo. Es decir, en este tipo de gráfico se ven los datos aquí. ¿Y qué variables serían en este gráfico? Y en horizontales se deben mirar los que están al costado. Izquierdo, al lado. Cuando están, claro, si están verticales se miran abajo y si están horizontales se miran al lado. Entonces, chiquillos, en este gráfico, ¿qué variable tendría? ¿Cualitativa o cuantitativa? Si miramos las barritas, hay que mirar abajo. Lo que está abajo de las barritas, ¿son palabras o letras? Palabras. Entonces sería, ¿qué tipo de variable? Cualitativa. Cualitativa. ¿Se entiende, chiquillos, la diferencia? Va a depender del tipo de gráfico. Pero ahí les dejé en el chat un datito extra para que no se les olvide. ¿Quedó más claro ahora? Sí. Anoten el dato extra porque es importante. Ahí dice cuáles son las edades. Yo les voy a... porque hay un Que sí, empate. 13. ¿Cuáles son las edades, chiquillos, con menor cantidad de niños participantes? Levantando la mano. 10 y 13. Oh. Joaquín, por favor, te voy a pedir que no te olvides de levantar la mano para poder hablar, porque si no, alguien más puede querer responder y no va a tener su turno como corresponde. Entonces, ¿cuáles serían? Respondiendo completamente a la pregunta. Piensa una respuesta completa a esa pregunta, Joaquín. Que sí, 13 son las edades con menor cantidad de participantes. Exactamente. Entonces, 10 y 13 años serían las edades con menor cantidad de niños participando. Muy bien. Entonces, yo lo voy a colocar en cortito, pero ustedes ahí lo pueden completar después con la respuesta completa. Tienen que ir acordándose de hacerlo así. ¿Claro, chiquillos, esto? ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo todo? ¿Se aclararon un poquito más con lo que es cualitativo y cuantitativo? Sí. ¿Sí? ¿Los demás también? El Benja, el Andrés, la Connie, la Inger, la Julieta, la Monse, el Sergio, la Sofi, por ejemplo, el Mateo. ¿Se aclararon un poquito más con eso? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Anoten los datos extra, chiquillos, que quieran en el chat. Anótenlos porque son importantes también para que no se nos vaya a olvidar. Así que anoten el dato extra que dejé en el chat y vamos a ir y por tiempo vamos a ir con el tercer y último ejercicio. Yo voy a ver, voy a mirar de nuevo, aquí por mientras anotan el dato extra, para ver cuál hacemos primero. ¿Cuál dejamos para la prueba? Digo, para la guía, o cuál dejamos para para hacerlo ahora. A ver. ¿Cuál está la entrete? Ya, vamos a cambiar entonces, vamos a hacer... Creo que esto es lo mismo. Ya, vamos a hacer este mejor. Me equivoqué. Acá está. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ya, ¿estamos listos, chiquillos, con el dato extra? ¿Lo anotaron? ¿Está anotadito el dato extra? Sí, tío, yo sí. ¿Los demás anotaron el dato extra? Ya, rapidito. Mientras tanto, vamos a avanzar con el tercer ejercicio. Prefiero que hagamos este antes que el otro para que también repasemos eso. Dice, la colección de libros que hay en una biblioteca se representa en el siguiente gráfico de barras. A partir de lo anterior, determine la cantidad total de libros y el promedio de estos. Es decir, nos piden dos cosas aquí. Nos piden, por un lado, el total de libros y el promedio de estos. O sea, ¿cuántos libros en promedio hay de cada tipo? Así que anoten el encabezado del ejercicio, el gráfico también,
y a calcularlo. Así que vamos a dar 5 minutitos más para hacer esto y luego vamos a resolverlo. Nos queda tiempo suficiente para hacer casi 15 minutos, así que 13 para ser exactos, así que vamos a alcanzar. Así que 5 minutitos para copiar el encabezado, hacer el gráfico y lo vamos a resolver rapidito. ¿Y las preguntas, tío? ¿Cómo? ¿Y las preguntas? Ahí están. ¿A dónde? Determine la cantidad de libros y el promedio de estos. Ahí es lo que son los que nos están preguntando. No está como pregunta, pero está ahí también. Ah, ok. Ya. Rapidito, no están, chiquillos. Rapidito, chiquillos. Entonces, chiquillos, en este ejercicio es más breve lo que hay que hacer, pero si hacen una parte, la otra la tienen prácticamente lista también. Si alguien se da cuenta cuál es, en silencio, espera cuando la pregunte. Pero ven copiando y vamos a calcular al tiro el promedio. No sé dónde lo voy a calcular porque no dejé espacio en la hojita, pero lo vamos a hacer. Lucas, Profe, ya sé cómo puede poner los ejercicios con los... no, bueno, ¿cómo era? Achicando la imagen. es que no la van a ver, pues. No, pero ya creo que, miren, yo creo que aquí voy a hacer los ejercicios, el cálculo aquí en este pedacito de aquí. Yo creo que de más que me cabe. Pero en 2 minutos más lo vamos a hacer porque todavía queda tiempo para que lo copien. Pero gracias igual por la idea. Es que también lo pensé cuando hice el ejercicio, Luquitas, pero capaz que no alcanzaban a leer las palabras y los números. Ya, mientras tanto lo copian. Pregunto así, no está dentro de las preguntas, pero ¿alguien me podría decir qué tipo de variables es este gráfico? Levantando la mano, según el dato extra que notamos delante. ¿Qué tipo de variable es? Sí, Alonso. ¿Qué tipo de variable es este gráfico, chiquillos? Lucas, ¿Cuantitativa? cuando las barras están horizontales, ¿se ve al Ah, lado? me equivoqué. Cualitativa. ¿Por qué? Porque miramos la información al lado o abajo aquí. Abajo. Abajo. Y lo de abajo son palabras. Por ende, L de letras, cualitativo.
Deja tu micrófono está abierto. 20. Sábado Deja. 20. Deja tu micrófono está abierto. Ahí sí. Perdón. Guía. ¿Estamos? Estamos. Bien. Como me falta espacio, se me ocurre una idea para anotar los datos que nos piden en un espacio chiquitito de aquí. Vamos a cambiar el color, vamos a colocar unos moraditos. Ahí está. Entonces, voy preguntándoles. Benjamín Donate, ¿cuántos libros de poesía hay en esa biblioteca? Benja, ¿cuántos libros de poesía hay en esa biblioteca? Me parece que el Benja está ocupado. Alonso, 8. Lucas, ¿cuántos de historia? 10. ¿Cuánto? 10. Te entendí 3. Dije, va. Yo también entendí 3. Dice entonces le entendió 3, pero no te preocupes, se corrigió. Nada, que como lo Ahí lo dije corregiste. rápido. Francisco, ¿cuántos libros de lenguaje hay? Fíjate que la barrita 13, porque la barrita está como justo en la mitad. Entonces, entre 12 y 14 está 13. Mariana, ¿cuántos libros de arte hay? 7. 7, porque la barrita está justo entre el 6 y el 8. Joaquín Miranda, ¿cuántos libros de matemática hay? Ay, a ver. 16. No, porque fíjate que la barrita está justo entre el 14 y el 16. 15. 15. Mateo, ¿cuántos libros de ciencias hay? Mateo, ¿cuántos libros de ciencias hay? Entonces no está el Mateo. Sergio Marín, ¿cuántos libros de ciencias hay? Miren, como los pillos que no están dándome atención, chiquillos, voy a llamar la atención con el profe Pedro porque eso no está bien. Benja Aldunate, ¿estás ahora o no? ¿Qué? Benja, ¿cuántos libros de ciencias hay según el gráfico? ¿11? No, fíjate que la barrita está justo en la línea. Ese sí está justo en la línea. ¿Serían entonces? Ahí sí serían 10, ¿cierto? ¿Y de inglés cuántos hay, Martina Muñoz? 7. Muy bien, 7 libros. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? La cantidad total de libros. Por ende, habría que sumar todas las barritas. ¿Alguien ya lo hizo? Pero lo vamos a colocar aquí. 8 más 10 más 13 más 7 más 15 más 10 más 7. Eso va a dar el total. ¿Cuánto de esa suma, chiquillos? ¿Alguien la puede sacar rapidito? Yo lo estoy igual sacando para tenerla como respaldo, pero ¿cuánto da? Yo lo estoy calculando. ¿Ya? El que lo tenga, dígalo nomás, ni un problema.
Joaquín. Estoy sumando. 70. ¿Todos de acuerdo con el resultado? Sí. Sí, El da 70. 70, ¿cierto? 70 libros tiene la biblioteca. Y acá estaba el truco de esta pregunta. Para sacar el promedio, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Chiquillos, ¿qué hay que hacer? Ahora esa era, creo que hacer la misma suma, pero Exacto, ¿cierto? La misma suma. con la calculadora. Profe, la suma después del 15, ¿qué va? Porque Un 10. no se entiende. Ah, ya. Chiquillos, el Lucas dio en el clavo con algo. Bueno, el Lucas dijo con la calculadora, pero es un detallito. Pero hay que hacer la misma suma primero. Entonces ya tenemos la suma hecha, ¿cierto? ¿Cuánto era? 70. 70. ¿Pero qué hay que hacer con esa suma para calcular el promedio? Dividirla. Con la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay, chiquillos? ¿Cuántos tipos de libros hay? 7. 7. 70 dividido 7, ¿cuánto da? 10. 10. Entonces, ¿cuántos libros hay en promedio en la biblioteca? Vamos, 70. ¿Cuántos libros en promedio hay en la biblioteca, chiquillos, entonces? Uy, qué feo ese cero. Hay 10 libros. Entonces, cuando les piden el total de datos, es lo mismo que hacíamos para sacar el promedio, que era sumar los datos que habían y luego dividirlos por el total. Entonces, este ejercicio tenía un truco que era aprovechar lo primero que había que sacar para sacar lo segundo. Entonces, 10 libros en promedio hay de cada tipo en la biblioteca. ¿Quedó claro, chiquillos, este ejercicio? Sí. ¿Sí? Chiquillos, para cerrar la clase que estamos justito a la hora, ¿qué es lo que ya se dieron cuenta qué es lo que más les está costando de esta materia? Los cuantitativos y los Lo cualitativos. cuantitativo y lo cualitativo, ¿ya? Esto lo vamos a guardar para la... Ahí está. ¿Cuáles son sus mayores dificultades en este primer repaso? ¿Alguien más quiere aportar, chiquillos, qué fue lo que más le costó de esta materia? Tío, ¿Ah? por favor, ¿puede volver atrás, porfa? Es que iba en ciencia. Espérame, déjeme lo marco. La Ahí línea, espérame. Ya, chiquillos. Los demás, ¿cuál fue lo que más les está costando esta materia? Lo del promedio. Lo del promedio, Porque hay ¿ya? que dividir. Pero ahí tenemos nuestro as bajo la manga, que es la calculadora, por si les Yo cuesta. no la tengo. Vas a tener que tener una para la prueba porque es necesaria. Por último, en el celular también puede ocupar. ¿Alguien más, chiquillos, quiere aportar qué es lo que le está costando más de esta materia? Lo que dijo Cualitativo, Joaquín. cuantitativo. ¿Lo del dividir para el promedio? Sí, eso. Ya, entonces ahí tienen que buscar con una calculadora o algo, o tener el teléfono, pero recordar la división. Y si no tienen calculadora, ocupar la división que hemos aprendido desde el principio de año, así que dividir saben. Yo les permití ocupar la calculadora, chiquillos, porque algunas veces salen decimales. Bien, chiquillos. Para cerrar, antes que se me olvide, el miércoles, no se olviden que el miércoles tenemos el repaso que va a ser un trabajo individual de ustedes, con la cuarta guía de repaso para la prueba, que sería la última nota acumulativa. Tienen que hacerla y si deben la anterior, también tienen que mandármela, porque recuerden que esas notas se promedian y también va a dar una nota al libro. Tengan calculadora para el día miércoles, chiquillos, porque la van a ocupar para algunos ejercicios. Y cualquier duda que tengan con la prueba, esperen el día de la tarde la corrección y van a ver en qué se equivocaron. Pero si ya se están dando cuenta en qué están fallando, a repasar para que les vaya bien en la prueba. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Vayan a descansar un ratito. Nos vemos el día miércoles, ya en el colegio los que vayan, y si no, el resto en su casa. Cuídense mucho y que estén súper bien. Tengan un buen día, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chiquillos.